Este nuevo coloquio de Vitruvio para este mes de enero coincide además con un momento emocionante de la toma de posesión de Biden, pero hoy vamos a hablar de tendencias de comunicación con Miquel Pellicer. Tengo el gusto de presentarlo y de moderar luego las cuestiones que vayáis planteando por el chat, que luego procuraremos que haya tiempo suficiente, pues por lo menos para unas cuantas que las pueda contestar o que las pueda comentar. Miquel es de sobra conocido, pero para mí es un periodista pero que conoce muy bien el negocio del sector. No es millennial, pero examina las narrativas de TikTok y es antropólogo interesado en la política. Tiene bastantes artículos sobre Donald Trump, sobre las corrientes de opinión en Estados Unidos y de lo que en esa arena política muestran grupos sociales y los personajes que lo protagonizan. Y esa mezcla, iba a decir, como de intereses y de cualidades que tiene Miquel, creo que lo hacen muy interesante para el tema que nos trae hoy, que es hablar de qué hemos aprendido en el 2020, cuáles son esas tendencias y sobre qué cuestiones o sobre qué aspectos se basan esas tendencias. Miquel es autor de los libros La comunicación en la era Trump y Optimismo para periodistas, cosa que es muy interesante para el momento en el que nos encontramos. Él es director de innovación de Interprofit y profesor de comunicación corporativa en la Universitat Oberta de Cataluña, y tiene una página web que de verdad yo soy prescriptor y por eso además la aprovecho y por tanto lo digo tranquilamente que vayáis, que es miquelpellicer.com. Así que, Miquel, cuando quieras, no te quiero robar ni un instante más, así que cuando quieras, estamos encantados de escucharte. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. El tiempo de cada persona es muy valioso y al final, pues estoy muy agradecido que me habéis invitado. Y al final hablaré un poco de todo. Como decía Rafa, al final mi perfil es bastante diverso. He trabajado en prensa, he trabajado en instituciones deportivas, he trabajado en productoras y en agencias de comunicación y en la Universidad Oberta de Cataluña. Al final, el planteamiento que os voy a hacer es un poco hablar de tendencias, pero sí que desde un enfoque mucho de lo que es la parte de transformación digital, ¿vale? Yo al final me gusta leer mucho, me gusta empaparme mucho y al final siempre me fío de expertos y de alguna forma contrasto mucho la información. Néstor Altuve, que es experto en transformación digital, dice que con la crisis hemos evidenciado que lo digital así ha dejado de ser una ventaja competitiva y una oportunidad para convertirse en imperativo e indispensable. Y esto es así, es decir, lo digital ya lo empapa todo y de alguna forma la transformación digital que estamos viviendo nos sacude para pensar que de alguna forma tenemos que evolucionar en nuestras empresas, en nuestras formas de pensar y en nuestros negocios. Al final, Brian Solís, un consultor de marketing de Estados Unidos, preguntaba quién había liderado este año la transformación digital de las empresas. Bueno, había shareholders, customers, politics y había COVID-19. ¿Quién había liderado la transformación digital? ¿Qué pensáis? Pues COVID-19 nos ha acelerado de una forma brutal. Para mí la transformación digital no es digitalización. Para mí la transformación digital tiene que ver con tres cosas: personas, herramientas y obviamente negocio. En este sentido, hemos visto pues, durante este 2020 que negocios y ámbitos concretos relacionados con las videoconferencias y las herramientas, el entretenimiento y el streaming, las aplicaciones de pago, los fitness virtuales, la formación virtual y hasta lo que tiene que ver con el ámbito médico,
pues de alguna forma se han incrementado estos tiempos, ¿vale? Y esto lo podéis ver en informes que podéis verlos pues, de empresas como Kantar, empresas como Deloitte, Nieman Lab, Reuters Institute. Yo creo que al final nos basamos en diferentes fuentes y de alguna forma vemos que la transformación digital, pues lo que os digo, personas, negocio y herramientas. No solo pensemos en herramientas. El factor personas, veremos que para mí es uno de los grandes aprendizajes de este año. Creo que en mi reformulación de lo que es la transformación digital, esta parte de personas, veremos el enfoque que le doy. La transformación digital significa que han cambiado los ecosistemas digitales. Y por otra parte, pues obviamente a nivel puramente tecnológico, la tecnología se está acelerando de forma exponencial. La transformación digital también significa unos cambios en los modelos de relación y hábitos de consumo. Lo estamos viendo. Este año, por ejemplo, los que no somos millennials hemos descubierto herramientas como TikTok, herramientas que nos han enseñado nuestros becarios, nuestros hijos, nuestros sobrinos, y al final hemos visto grandes oportunidades también ahí. Y hemos visto que en el caso de Estados Unidos, pues ha sido una de las herramientas que de alguna forma ha potenciado el ciberactivismo. Y al final estamos hablando que la transformación digital está en un contexto en el cual la comunicación cada vez es más híbrida y cada vez es más global. Esto parece de perogrullo, pero al final la globalidad nos afecta cada vez más, a pesar que obviamente a nivel de geopolítica hay tendencias que de alguna forma se están hablando de la el movimiento contrario de desacelerar la comunicación global. En todo caso, para mí las claves actuales de la transformación digital es que, para empezar, estamos hablando de audiencias fragmentadas. Cada vez es más necesario conocer a quién nos dirigimos y qué medios tenemos. Es decir, esto de los mainstream, de los grandes medios generalistas, se está acabando, ¿vale? Desde hace tiempo, pero ahora lo estamos viendo más. Los intereses de nuestra generación no son propiamente los intereses de otras generaciones más jóvenes, ya sean millennials, generación Z, baby boomers, etc. Aquí hago una reflexión en cuanto a esto de las audiencias fragmentadas. Hay una reflexión que me hacía un amigo mío, Jaime Casas, con el que comparto muchas reflexiones y debates sobre la comunicación y el periodismo, y me decía, estamos muy enfocados en pensar y en potenciar lo que es la comunicación para millennials. Parece que todos son públicos jóvenes, pero al final, teniendo en cuenta que la potencialidad o el hecho que en Europa hay una campana de Gauss en la cual la población más mayor, los seniors, están creciendo, cada vez es más habitual que si de alguna forma en términos de urbanismo se habla de tendencias de age-friendly, es decir, de potenciación de ciudades y urbanismo hechos para gente mayor, pues es lógico que también haya este age-friendly en la parte de comunicación. Y hay notables ejemplos. En todo caso, cuando hablamos de estas claves actuales de la transformación, también tenemos que hablar de consumidores activos. Lo veremos en qué se deriva, pero al final ya no somos receptores pasivos. Somos productores de contenidos, generamos opinión y consumimos opinión. La tecnología está al alcance, por otra parte. Permite la creación de plataformas de una forma como no se había desarrollado antes. Obviamente la parte de escucha activa en esta transformación es importante, es decir, nos convertimos en consumidores, nos convertimos en productores de contenidos y después todo esto también se aglutina con una formulación en la cual todo esto significa una escucha activa y una forma de proceder muy amplia. Desgraciadamente, os voy a decir algo que es obvio, pero que a los periodistas no nos gusta escuchar esto. Los medios de comunicación
están perdiendo influencia, pierden influencia. De alguna forma vemos que esta parte en la cual los medios intentan seguir teniendo potencia se está acabando. La prensa ya no está en el mismo sitio que tenía antes. Hay menos tirada y menos difusión y por tanto la formulación, ya sea de una agencia de comunicación, ya sea de un propio medio, ya sea de una empresa, tiene que estar pensando en un ecosistema que está evolucionando hacia otras cuestiones. Después, en estas claves, para mí, la parte audiovisual es muy importante. Los contenidos virales, los contenidos audiovisuales son un reclamo muy importante para todo tipo de consumidores. Mirad, a veces, hablando también con este amigo mío, con Jaime, hablando con Albert Montagut, que ha sido durante muchos años director del Mundo del siglo XXI en Cataluña, yo le decía a Albert, yo creo que la tendencia actual de los medios tiene que ver con tres cosas. Primero, que estamos hablando de segmentación, es decir, de cuestiones que tienen que ver no con medios generalistas, sino que contenidos verticales o segmentados. Dos, la capacidad que tú tienes de hacer alrededor de tu medio de comunicación una comunidad. Y tres, esta capacidad que tienes con los medios audiovisuales de potenciar un contenido y distribuir un contenido. Para mí, segmentación o verticalización, consumo de contenido audiovisual y capacidad de hacer comunidad son tres ámbitos que de alguna forma los nuevos medios de comunicación se están configurando en estos tres drives. Y entonces, en este ecosistema, ¿dónde estamos nosotros? En este ecosistema tenemos que ganar en aptitudes y actitudes. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que una consultora que se llama Burning Glass ha analizado 150 millones de ofertas de trabajo. Y con este análisis, este posicionamiento en el cual nosotros tenemos que ir evolucionando, nos alertan de tres cosas. Primero, este análisis nos apunta a que la transformación digital significa, lo que os decía antes, personas. Significa un trabajo de lo que son habilidades humanas, las soft skills, ¿vale? ¿Cuáles? Pues pensamiento crítico, pensamiento creativo, colaboración, co-creación e innovación. ¿Vale? Después hablaremos de innovación, por ejemplo. Después, habilidades de construcción digital, es decir, ser capaces de analizar datos, de gestionar datos, en la medida que podamos, no nosotros, pero de forma indirecta, de la capacidad de programación. Y después, no lo olvido nunca, lo que os decía, la transformación digital, personas, herramientas, negocio. Pues este análisis de Burning Glass, de esta consultora, nos dice que entre estas capacidades que nosotros tenemos que tener, deben haber las habilidades facilitadoras de negocio, ¿vale? Gestión de proyectos, prospección de negocio, diseño de proyectos, etcétera, etcétera. Por tanto, estas habilidades, ellos llaman Burning Glass habilidades para triunfar en el mundo post-COVID o durante COVID o donde sea, porque ya estamos viendo que no sé en qué ola estamos. Pero al final estamos en un momento en el cual estas tres características las tenemos que ir asumiendo. Al final lo hemos visto y lo estáis viendo, el negocio tal y como lo conocíamos se ha dinamitado en unos meses y ya era así durante muchos años y de pronto en 12 meses hemos visto pues, que la pandemia ha hecho saltar muchas alarmas. Teniendo en cuenta que al final para mí estábamos posponiendo un debate en el cual ya había una disrupción tecnológica, había, como hemos visto, nuevos consumidores, nuevos competidores y esto hacía que nuestra propuesta de valor, los canales digitales, las operaciones digitalizadas y todo aquello
que tiene que ver con la inteligencia artificial, de alguna forma estaban consolidándose en lo que podemos llamar una cuarta revolución industrial, una sociedad interconectada. No os quiero marear con muchos conceptos, pero al final estamos en este momento en el cual las agencias como Interprofit nos estamos reinventando. Es decir, nosotros en plena pandemia lo que hicimos fue cambiar nuestro discurso, nuestros servicios y nuestra marca. Porque al final lo que estábamos haciendo hace 14 meses, por ejemplo, no es lo mismo que estamos haciendo ahora, en esencia. En todo caso, y ya entrando en materia concretamente, hemos hablado mucho de transformación digital y la sesión va de tendencias. Necesitábamos para mí hacer esta previa sobre la transformación digital para hablar de tendencias y para tener claro que para mí el principal desafío que tenemos las personas que nos dedicamos al mundo de la comunicación es conectar contenidos, creatividad, datos y estrategias. Y ojo, porque contenidos, creatividad, datos y estrategias parecen cosas muy obvias, pero de alguna forma ahí es donde os decía antes que tenemos que estar preparados. Si voy entrando en lo que es estas tendencias, estos días preparando la sesión, le decía a Manolo y a Rafa, digo, ostras, yo este año, en 2020, he aprendido muchísimo. He aprendido de mis compañeros, he aprendido del entorno, he aprendido de mis clientes y de alguna forma estos aprendizajes me han enriquecido muchísimo. En cuanto a las tendencias que de alguna forma nos posibilitan estar hablando aquí y ahora, yo veo que hay una palabra clave que nosotros, los que nos dedicamos a la comunicación, consideramos y necesitamos, es la palabra confianza. Tenemos que generar confianza. Y obviamente estamos en un contexto en el cual los medios de comunicación y la confianza de estos medios están en crisis. Hay crisis en la ciudadanía en cuanto a periodistas, políticos, gestores, etcétera, etcétera. Hay un concepto que es confianza y este concepto se contrapone a lo que es un mundo que podríamos llamar y que hemos visto que durante 4 años ha explotado, que es el mundo de la posverdad, o más bien llamado fake news. Y lo hemos visto estos días, Edelman Transfer, el barómetro de Edelman, nos dice que la confianza de la gente en los gobiernos, por ejemplo, en el gobierno chino o en el gobierno de Estados Unidos, ha bajado bastantes puntos en el porcentaje. Y es que la pandemia global para mí ha puesto a prueba la confianza en nosotros mismos, la confianza en nuestros servicios y la confianza de la gente en el mundo de la comunicación. Pero sí que os digo que ahí no hay una... Para mí, lo decía antes Rafa, uno de mis libros es Optimismo para periodistas. Creo que estamos en un momento que podemos potenciar este optimismo. ¿Por qué? Porque delante de este basurero que ha significado y significa las fake news, y esto no lo digo yo, lo dice el editor del New Yorker, David Remnick. David Remnick en el 2015 ya decía que las fake news es una gran montaña de estiércol. Y ahí estamos. Pero es verdad que los medios, la sociedad y las instituciones han reaccionado. Primero porque se ha construido un entorno contra las fake news. Y ahí, ¿dónde se significa este entorno? Se significa desde el punto de vista pues que la Comisión Europea, las instituciones europeas, los gobiernos, de alguna forma se están rearmando ante este mundo. Podemos decir que hay un creciente entorno contra las fake news. Después, porque los medios periodísticos y las instituciones periodísticas y de comunicación están creando lo que podemos decir como las infraestructuras del fact-checking.
La verificación de datos ahora mismo es una de las grandes potencialidades de las instituciones periodísticas y de las instituciones educativas. ¿De acuerdo? Eso sí, cuando antes os decía, el concepto es que tenemos que tener en cuenta que la parte audiovisual está creciendo y está explotando, en este ámbito también está explotando. ¿Por qué? Porque vemos una amplificación audiovisual de las fake news, que son las deepfakes, la capacidad que tienen las máquinas y la inteligencia artificial para desarrollar imágenes falsas. Y hemos visto notables ejemplos este año. Pero justamente en este ámbito, la tecnología, y aquí sí que tenemos que hablar de tecnología, y es importante hablar de esto, la tecnología como la inteligencia artificial, igual que crea imágenes falsas, también nos tiene que ayudar a detectar estas imágenes falsas. Es decir, estamos hablando, podríamos decir que la propia magia negra que se está desarrollando en este mundo de las fake news también tiene una parte de gestión de magia desde un punto de vista positivo. Después del segundo punto, que para mí es muy importante en estas tendencias de comunicación, hemos visto confianza versus posverdad. El segundo punto para mí es hablar de audiencias con conciencia. Veíamos este año un cartoon, un dibujo, en el cual se veía como dos boxeadores, uno con una máscara de coronavirus y otro con una máscara del mundo. Y había una lucha ahí, ¿vale? Estaban luchando como si fuera un lugar de boxeo, un ring, vaya. Y esperando fuera del cuadrilátero, ¿qué teníamos? Pues teníamos el cambio climático. La emergencia climática es el siguiente gran reto que vamos a tener que lidiar en estos tiempos en los cuales la pandemia nos parece muy fuerte, y es muy fuerte. Pero la emergencia climática está ahí y no la podemos negar por mucho que nos empecinemos en ello. Obviamente, y esto es un trabajo que me interesó me interesaba desde hace unos años ya, cuando estaba en Lavinia como director corporativo de comunicación. Las Naciones Unidas al final tienen una respuesta delante de todo esto. Y al final es una respuesta que al principio podía ser una respuesta un poco naif, pero ahora mismo es unas políticas que estratégicamente se están desarrollando, que es todo lo vinculado a la Agenda 2030 y a los objetivos de desarrollo sostenibles, que no solamente son objetivos básicamente medioambientales. Con todo esto estamos viendo, y tenemos notables ejemplos, por los cuales hablamos de marcas con propósito. Ahora, amigos míos, las marcas y las empresas tienen que estar ligadas a un propósito. Lo de fabricar tornillos, entre comillas, para ganar dinero, yo creo que la gente no se lo acaba de creer, ni confía, ni nos va a dar su confianza, como decíamos antes. Las audiencias con conciencia significa, por tanto, esta capacidad que tiene la gente de confiar y desarrollar lazos, y la capacidad que tenemos las marcas y las empresas de captar este engagement, este compromiso, pero también significa lo que os decía antes, la capacidad de los usuarios para ser lo que decimos que son los prosumers, es decir, gente que consume pero también crea contenidos. Y esta generación de contenidos a través de la gente es un cambio importante. Y es un cambio importante porque hay paradigmas que están cambiando. Y en el caso de la reputación digital hay analistas que ya dicen que las marcas no son propiedad de las empresas, las marcas son propiedad de los consumidores que las hacen y las construyen. Esta cuestión de las marcas, para mí, se relaciona también con esta capacidad de hacer marketing y hacer comunicación casi en tiempo real o en tiempo real, real time marketing, y en esta capacidad que os decía antes de construir comunidades. Es decir,
ahora no nos sirve vender la moto, sirve que la gente esté alrededor de una marca, de un medio de comunicación, de una empresa, de algo que de alguna forma haya este vínculo, este compromiso y esta confianza. Por tanto, lo que os decía, punto 2, audiencias con conciencia de propósito, con conciencia de producción, con conciencia de construir estas propias marcas, ¿vale? Punto 3, y aquí tenemos en la sala una ex compañera mía de trabajo, Su, y esto durante mucho tiempo ella trabajaba en la parte de la Vinia en recursos humanos. La parte de personas. Aquí el trabajo es fundamental. Y el tercer punto para mí es innovación y liderazgo humano, ¿vale? Y como os decía antes, he referenciado a Brian Solís, he referenciado a Néstor Altuve, especialista en transformación digital. Y estos días leyendo el libro de Reed Hastings, el CEO de Netflix, me salió una frase que para mí es brutal, es muy enriquecedora. Tenían una reunión con la gente de Blockbuster, ¿vale? La gran empresa de vídeos de alquiler. Entonces, ellos, Blockbuster, eran enormes y Netflix, pues, era un pequeño comercio casi. Reed Hastings en el libro dice, entonces no era obvio, ni siquiera para mí, pero nosotros teníamos una cosa de la que Blockbuster carecía, una cultura empresarial que consideraba a las personas más importantes que los procesos, que anteponía la innovación a la eficacia y que implementaba muy pocos controles. Bueno, cuando leí esto para mí, de alguna forma me fue bastante revelador. Y lo que os decía, me gusta aprender de los maestros. Este año, a nivel de aprendizajes, 2020, he aprendido de Andy Stallman. Andy Stallman es un experto en branding y autor de Totem. Os lo recomiendo. Con Andy hacía tiempo que nos seguíamos, habíamos hablado alguna vez, pero le dije, Andy, me gustaría hacer una entrevista contigo por YouTube, ¿vale? Con Skype y después colgarlo en YouTube. Este año, entre los aprendizajes, a mis 43 años he aprendido a ser youtuber. Y veréis en mi canal diferentes entrevistas. En todo caso, Andy Stallman, ¿vale? Lo que os decía, en el libro Totem hay una frase que dice, el éxito ya no está determinado por quién ha invertido más en publicidad, sino por quién logra establecer las conexiones emocionales más significativas. Conexiones emocionales, cuestión de compromiso, el engagement que tantas veces estamos hablando, pero como medida de éxito o KPI de redes sociales, pero que realmente no potenciamos. Me gusta este espacio que me habéis brindado porque justamente hablar de valores, hablar de ética es algo que a nivel empresarial tenemos que reforzar. Y obviamente en este mundo pues que está como está, las conexiones emocionales tienen que ser fundamentales en estos momentos. Generación de confianza, conexiones emocionales. Y en cuanto a innovación y liderazgo humano, para mí la comunicación interna es fundamental para construir la confianza. Yo os digo, he sido director corporativo de comunicación. Para mí es mucho más difícil la comunicación interna que la comunicación externa. Porque los primeros a quien tenemos que convencer son a nuestros compañeros y esto no se hace con mensajes publicitarios. Después, algo que Andy Stallman también comenta mucho, que la transformación digital es una transformación cultural. Insisto, este cambio de chip. Obviamente tenemos que ir acompañados de una revolución tecnológica o una evolución tecnológica en el ámbito laboral. Este año hemos sido y nos hemos convertido en expertos en programas de videoconferencias y en las posibilidades y en la interacción y de qué forma nos podemos relacionar. A mí
veros en pantalla me encanta, pero más me hubiera encantado estar en Madrid o estar en Barcelona en una sala repleta de gente viendo vuestras caras. Después, considero que dentro de esta parte de innovación y liderazgo humano, tenemos que hablar de que el nuevo liderazgo surge de la comprensión profunda del otro. Es decir, estudiar, y esto es algo que desde mi lógica antropológica, para mí es algo muy, muy importante. ¿Vale? Es decir, no podemos, este año, por ejemplo, otro aprendizaje, me decía Óscar Torres, profesor de SADE, este año estuve haciendo un curso en SADE, me decía, y nos decía a todos los alumnos, cuando vas a una reunión, el 90% es escuchar y el 10% hacer preguntas inteligentes. Tenemos que detectar en esa reunión el dolor de la persona que tenemos delante y tenemos que detectar el poder, la capacidad que tiene esa persona de potenciar lo que nosotros queremos venderle, darle o ayudarle. ¿Vale? Y después, en esta parte de innovación, lo que os decía antes y lo que os anticipaba, Alfons Cornella, un especialista en innovación, dice que la innovación es transformar las ideas en valor para alguien generando resultados. Es decir, en estos momentos la innovación no son departamentos que trabajan a 2 o 3 años. Igual que la estrategia y los planes estratégicos, la innovación está muy vinculada a resultados y está vinculada a muy corto plazo. Ahora bien, la innovación, y lo hemos visto, es fundamental en todos estos ámbitos. Y seré rápido, me queda un punto. Nuevos territorios y nuevas plataformas. Cuando hemos empezado a hablar aquí en este Zoom, comentábamos con Rafa, pues ostras, lo que está haciendo Emilio Domenech en Twitch, pues lo que está haciendo The Griff, lo que está haciendo Ibai Llanos, que Ibai Llanos es un chaval, creo que no tiene 30 años y está haciendo entrevistas de máximo nivel en Twitch. Entonces, plataformas como Twitch, plataformas como TikTok, plataformas como Substack, que es una empresa de email marketing que ha reformulado y ha simplificado el proceso para hacer newsletters o boletines. Las propias plataformas de podcast, ¿vale? Como Spotify, Amazon, etc. Las plataformas de gaming. Quizás a los que estamos ahí nos cuesta horrores entender por qué triunfa TikTok o por qué en Twitch la gente paga dinero para que haya un streamer que le felicite su aniversario. Pero es algo que es muy habitual y ahí tenemos que entender que todas estas plataformas nos permiten profundizar en estos nuevos hábitos y nuevos consumos, nuevas oportunidades de negocio, insisto, es decir, la innovación o las tendencias no solo son cuestiones para hablar un miércoles por la tarde, sino son oportunidades de negocio. Después, porque obviamente estas plataformas nos exigen ver nuevos modelos de negocio. A mí, por ejemplo, se me ponen los pelos de punta y seguramente aquí hay gente que trabaja en medios o que ha trabajado, se me ponen los pelos de punta que los modelos de negocio de los medios de comunicación en España estén muy enfocados a los muros de pago, a los paywalls. Es decir, me parece una simplificación que de alguna forma estamos tratando al usuario de una forma pasiva y de alguna forma que no estamos entendiendo lo que está reclamando. Después, porque obviamente estas nuevas plataformas nos permiten identificar nuevas narrativas y contenidos diferentes. Este año, por ejemplo, hemos visto que con las elecciones de Estados Unidos, con el tema de la pandemia y con otros ámbitos y con otros temas, hemos visto un boom brutal de lo que son nuevas narrativas, infográficos, interactivos, cuadros. El periodismo de datos, de alguna forma, en estos momentos está en alza. ¿Por qué?
porque necesitamos interpretar datos y necesitamos que entre todo este universo, y relacionándolo con antes, con todo este universo de fake news, tengamos claro cómo podemos potenciar los datos, la objetividad y los proyectos en los cuales la gente esté bien informada. Y después, lo he recalcado con el tema del podcast, para mí hay un concepto de revolución sonora en dos ámbitos. En el propio mundo del podcast, cómo Spotify está invirtiendo y está comprando compañías para potenciar y ser el número uno en este ámbito. Y después en un ámbito clave para mí, como es el mundo de los asistentes de voz. Los Alexas, los Google. Ahora si digo, ok Google, se va a encender mi asistente. Bueno, estamos en este mundo. Si quieres ideas sobre lo que me puedes pedir, pregunta, ¿qué puedes hacer? Se oye, ¿no? Pues eso, parece un automatismo que no tiene sentido, pero en estos momentos los asistentes de voz en el ámbito de salud, en ámbito de cuidado de gente mayor, en ámbito sanitario y en ámbito financiero, se están desarrollando proyectos muy interesantes. Y un poco es esto lo que os quería contar, 4 ámbitos de tendencias. Muy interesante, Miquel. Muchísimas gracias. Y fíjate, ya piden algo que hablamos ayer. Si tuvieras una presentación, si luego nos la pudieras compartir. Pero yo te quería, por lanzar una primera pregunta, una cuestión. Lo hemos comentado quizá para medios, con el ejemplo de Emilio Domenech, con Anissimo, cómo ha ido relatando y compartiendo su visión de las elecciones norteamericanas en Twitch, en esa plataforma. El ejemplo de La Sexta o de Neutral, cómo han aprovechado para eso que hacía en Twitch, que luego tuviera alguna conexión en La Sexta para explicar algunas cosas, y cómo han sabido balancear o equilibrar usuarios de una plataforma a un medio de comunicación tradicional, como es La Sexta. Si esa es una vía, si crees que es una vía, no solo para acercarse a los usuarios, a los ciudadanos, también para aprovechar los datos que te ofrecen esas plataformas digitales, que son más ricos en principio que los que tienen medios tradicionales, y si eso puede facilitarles lo que antes tú comentabas de generar una comunidad y con esos verticales, en este caso de Anissimo, de política. Sí, es un buen ejemplo el que citas. Al final, si miras un poco los patrones que analizaba un poco, verticalización, comunidad y audiovisual, en este caso que citas, está desde este punto de vista cumpliendo esta lógica. Y cumpliendo una lógica en la cual algo que de alguna forma, hablando con el profesor de la Universidad Pompeu Fabra, Carlos Scolari, yo le reclamaba un poco. Scolari es uno de los expertos mundiales en transmedia. Y yo le decía, Carlos, me parece que en el mundo de la ficción hay muchísimos ejemplos y en los libros que tú potencias o que tú escribes hay muchos ejemplos de esto. Pero siempre me falta considerar cómo de alguna forma los medios de comunicación pueden hacer narrativas en paralelo, en multiplataformas o directamente, seguramente hacer una narrativa transmedia. Y una narrativa transmedia puede ser que en un programa de televisión uno de sus colaboradores haga un canal de Twitch, haya la gente neutral que de alguna forma esté haciendo una web y esté dando un servicio complementario a lo que se explica en directo y que de alguna forma todo esto se recoja en diferentes productos y formatos y que de alguna forma sean complementarios y no sea algo que de alguna forma veas en un periódico y eso mismo se traslada en una web, en una aplicación, en unas redes sociales. No, estamos hablando de lenguajes en paralelo. Y esto para mí claramente, Rafa, es un modelo de negocio a seguir. Lo que pasa es que esto no lo construyes en 2 días y obviamente esto no te asegura que este medio
sobreviva o se gane muchísimo la vida. Es un planteamiento que estratégicamente tienes que tener unos datos alrededor que te sustenten este modelo de negocio. Me parecía también muy interesante cuando hablabas al inicio sobre ese concepto, ese valor de la confianza, que precisamente pienso yo que se necesita bastante para que esa comunidad realmente crezca, se consolide, ¿no? Y realmente luego puedas tener una monetización, porque en fin, está basado totalmente en esa confianza entre el personaje, ¿no? O periodista o no, y toda la comunidad. Y además se puede perder tan fácilmente, lo estamos viendo ahora, llevamos 3 días prácticamente con trending topic de el Rubius y la evasión fiscal, ¿no? Que algunos mencionan. Y, en fin, creo que no afectará mucho a su comunidad, pero sí a cómo se ve a los youtubers o a marcas que apoyan o que se apoyan en algunos youtubers, ¿no? César Cajete nos ha planteado una cuestión. Dice que aunque parezca negativa, lo hace con optimismo. La leo así. Dice, ¿conoces alguna profesión, además de la periodística, en la que tanto los directivos como los redactores hayan recibido menos formación en gestión e innovación? Y dice, ¿alguna profesión, además de la periodística, donde los empleados se consideran autónomos respecto a la empresa y a su modelo de negocio? ¿Esto tiene que ver con la salvación o no de los medios de comunicación que todavía les llamamos tradicionales, que pienso que muchos de ellos están dejando de ser tradicionales, están en un modelo más híbrido? ¿Cómo lo ves esto? Pues yo empecé en el mundo del periodismo, en el periodismo local, y en paralelo, pues obviamente trabajé en el Grupo Godó, ¿vale? En mundo deportivo, y en ese momento veías, a mí me tocó hacer algo que parece ahora muy, muy lógico, algo lógico que el profesor Ramón Salaverría pues hablaba hace mucho tiempo, que la convergencia tecnológica, y esto era converger el medio de papel con los medios digitales y las redes sociales, y este papel que de alguna forma parece muy divertido también fue un papel muy ingrato en el cual la gente, veías como la gente pues adoptaba papeles como lo que decía Humberto Eco, ¿no? Apocalípticos o integrados. Es decir, había gente que despreciaba totalmente lo que era la web, las redes sociales, y había gente que se integraba y lo entendía y que tenía claro que el modelo de negocio tenía que ir por ahí. Entonces, el tema de la formación, aparte de esto que os digo de Grupo Godó, del mundo deportivo, también he hecho formación a otros medios de comunicación. Y hay gente que orgullosa me decía, y me enseñaba un Nokia 3110 y me decía, yo tengo este móvil, y no me lo pienso cambiar. Y yo estaba dando una clase de redes sociales y de gestión de comunicación. Entonces decías, oye, pero si yo no vengo a vender un libro, digo lo que pienso que tenemos que hacer todos los periodistas, que nos cuesta, que es jodido, que estamos en una situación complicada porque venimos de un 2008 con despidos. Es decir, el contexto de optimismo para periodistas no es un contexto naif, es un contexto que dije, hey, hay despidos, hay medios que desaparecen, hay cosas que en la profesión se están degradando, pero a pesar de todo, tenemos capacidad y tenemos potencialidad para cambiar las cosas y para convertirnos en periodistas y ser periodistas avanzados. Entonces, es verdad, la formación es algo que tradicionalmente las empresas, de alguna forma, no han potenciado. Pero escuchad, delante de una situación así, la cuestión no es encerrarnos en casa, ponernos así y enfadarnos, tenemos que evolucionar como periodistas. Entonces, creo que si no lo hace la empresa por nosotros, nosotros lo tendremos que hacer por la empresa que nos paga y por nosotros mismos. Muy bueno. Alberto Pastor plantea otra pregunta y estamos ya en los últimos minutos.
Dice, Miquel, ¿has manejado scorings o KPIs de conexiones emocionales entre marca, consumidor a cliente en lugar de los datos más estandarizados, scores de satisfacción tipo NPS? Sinceramente no he profundizado en este ámbito. Es un ámbito que para mí es relativamente nuevo y llego por esta necesidad de entender cómo funcionan la parte emocional de los trabajadores y de nuestros equipos de trabajo. Y es verdad que es un ámbito que me gustaría trabajar y desarrollar, porque ya os digo, la parte de comunicación, y esto los últimos informes de DIRCOM nos apuntan, la parte y los departamentos de comunicación tienen que ser estratégicos y tienen que estar insertados en la propia estrategia, pero sí que es verdad que de alguna forma tenemos que ir de la mano de los departamentos de marketing, los departamentos de comunicación y los departamentos de desarrollo humano. Y ahí los clientes en estos momentos, muchos de ellos me dicen, vale, ofrecéis, que hemos lanzado este año, servicios y formación sobre fake news. Creo que es un ámbito muy necesario. Pero lo que necesito es que me ayudéis a entender, primero, cómo nos podemos transformar digitalmente, después, cómo podemos potenciar estas conexiones con los trabajadores, teniendo en cuenta que hay gente, hay equipos de trabajo que llevan un año sin verse las caras físicamente, y después, cómo se desarrolla estas empresas a nivel de esta nueva comunicación y estas nuevas metodologías. Lo que os decía antes, de los soft skills. La co-creación, la innovación, liderazgo, yo creo que hay terreno. O sea, sobre la pregunta, no he manejado estos datos, pero es obvio que tenemos que aprender a manejarlos. Ha habido de repente una pequeña cascada de preguntas. Voy a intentar unificar porque creo que tienen un punto en común, que tiene que ver con esas conversaciones a la hora de generar confianza y tiene que ver con si los comunicadores tenemos que ser comunicadores de comunidad o la conveniencia, por ejemplo, de proyectos más conversacionales, donde queden abiertas pues, intimidades, ¿no? Que haya una presencia más de ética, personales y no solo de figuras públicas profesionales. Como en un mundo además en el que hay tantísimas interacciones, tantísimas notificaciones, cómo conseguir esas conversaciones un poco más serenas para que realmente se pueda generar una comunidad basada o centrada en la confianza. Casi nada, Miquel, sé que no es fácil. No sé si conocéis a Eli Pariser, que es uno de las personas que en los últimos años ha desarrollado el concepto de los filtros burbuja, es decir, la capacidad que tenemos las personas y a través de las herramientas tecnológicas de no salir de nuestro núcleo o burbuja de confianza y que esto desarrolle unos sesgos brutales de nuestra conciencia. Eli Pariser en los últimos meses de 2020 desarrolló un concepto que decía: Internet se está volviendo en un mundo muy hostil y de alguna forma tenemos que buscar, él lo decía de forma muy gráfica, tenemos que buscar parques, jardines comunes en los cuales se desarrollen experiencias de diálogo, experiencias conversacionales, como decía la pregunta, desde un punto de vista que sea algo que no sea unidireccional, es decir, obviamente ahora la conversación no es unidireccional, pero sí que es verdad que la capacidad de escucha a veces es mínima y tenemos que buscar estos lugares comunes. Por esto insisto que las experiencias conversacionales en la red tienen que evolucionar. Ahora estamos en un mundo en el cual estamos en Zoom, pero Zoom tiene que ir acompañado de lugares comunes y herramientas que de alguna forma nos ayuden a desarrollar estas herramientas, estas conversaciones, perdón, con herramientas como Mural, como Slack,
con conceptos más globales como puede ser MindMaster. Hay muchas herramientas. La cuestión es, como decía la pregunta, buscar este desarrollo más ético y sobre todo más conversacional. Muy bien, Miquel. Pues creo que puedo hablar en nombre de todos para darte las gracias por esta sesión, que ha sido, creo que más de lo que se anunciaba, porque no solo han sido tendencias, sino también retos. Retos para este 2021 y para lo que viene. Retos no solo para las empresas de comunicación, sino también para los medios e incluso para los que trabajamos en esas instituciones, empresas o medios, con lo cual seguiremos muy pendientes para continuar quizá esta conversación a través de otras plataformas o redes, y así que te agradecemos mucho también pues, lo que estás desarrollando y escribiendo tanto en la página web como en las redes, que eso los demás la verdad es que lo aprovechamos bastante. Así que muchas gracias a todos por estar en este coloquio de Vitruvio y nos vemos el próximo mes. Muchísimas gracias, Miquel. Genial, gracias a vosotros. Nos vemos. Hasta luego.